Este video exploraremos la capa física de las redes, la base que permite que los datos viajen entre dispositivos. Veremos su propósito, características y los distintos tipos de medios de transmisión: cableado de cobre, UTP, fibra óptica y medios inalámbricos. Ok, para que haya una conexión entre los dispositivos es necesario que haya una conexión física entre el remitente y el receptor. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de red. Una tarjeta de red o interfaz NIC conecta un dispositivo a la red. Algunos dispositivos pueden tener una sola tarjeta de red, mientras que otras pueden tener varias tarjetas de red, por ejemplo cableadas o inalámbricas. Pues aquí tenemos un ejemplo de una tarjeta de red inalámbrica y una tarjeta de red cableada o con puerto Ethernet, y las computadoras pueden tener dos tarjetas de red, pueden ser integradas o pueden ser tarjetas de red que se le añadan a la computadora, por ejemplo estas. Ok, la capa física es la que transporta los bits a través de los medios físicos. Esta acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios. Entonces agarra unos bits y los transforma en señales, puede ser eléctricas, de radio o señales ópticas, si es por medio de fibra óptica. Ok, ahora vamos a ver, esta es la capa física, que es la primera según el modelo OSI de las 7 capas que vimos en el video anterior. Y tenemos que la capa física lo establecen los siguientes organizaciones como el ISO, EIA, TIA, I2, ANSI y IEE. Cada una de estas organizaciones crean estándares y algunas reglas para la comunicación física. Y por otro lado, el TCP/IP es implementado y lo organiza lo que es el IETF. Cada una de estas organizaciones se encarga de realizar diferentes estándares que permiten la comunicación. Ok, tenemos que los componentes físicos son las partes físicas de la red, como el cable, los conectores, las interfaces, entre otros. La codificación se refiere a transformar los bits, los unos y ceros, a transformarlos a señales eléctricas o señales de radio, o también señales ópticas si es por medio de fibra óptica. Y la señalización hace referencia a realizar realiza el control del flujo de los datos entre el medio físico. Entonces aquí tenemos que los componentes físicos son los dispositivos de hardware, medios y otros conectores que transmiten las señales y representan los bits. Los componentes de hardware como NIC, interfaces y conectores, materiales de cable y diseños de cable están especificados en estándares asociados a la capa física. Entonces aquí tenemos un ejemplo de diferentes cables. La codificación, este aspecto implica cómo se representan los datos digitales en señales eléctricas, ópticas o de radio. Los estándares de codificación determinan la manera en que los bits se convierten en señales adecuados para la transmisión. Incluyen métodos como la codificación de línea, por ejemplo NRZ, Manchester o 4B5B, que afectan la sincronización y la eficiencia del uso del ancho de banda. Aquí tenemos la señalización, se refiere a la técnica utilizada para establecer y finalizar las conexiones a través del medio de transmisión. Esto incluye la definición de voltajes, frecuencias y los métodos para detectar errores en la transmisión de datos. Entonces esos son codificación, señalización y los medios físicos. Entonces,
Aquí tenemos un ejemplo de pulso de luz sobre el cable de fibra óptica. Tenemos el ejemplo de señales eléctricas sobre el cable de cobre y señales de microondas sobre el inalámbrico. Ok, tenemos la característica del ancho de banda. El ancho de banda mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántos bits se pueden transmitir en un segundo? Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible. Entonces tenemos BPS, un BPS, unidad fundamental de ancho de banda, bits por segundo, y aquí tenemos los diferentes kilobits por segundo. kbps equivale a 1000 bps, megabits por segundo que equivale a 1000 bps y así sucesivamente. Tenemos terminología del ancho de banda, tenemos lo que es la latencia, cantidad de tiempo incluidos los retrasos para que los datos viajen de un punto a otro, se mide normalmente en milisegundos. Tenemos lo que es el rendimiento o el throughput, la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Es la cantidad de datos o la cantidad de bits que permite la transferencia de medios en un periodo determinado. Y la capacidad de transferencia útil, el output, la medida de datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, esta es la cantidad de bits que se transfieren. Esto incluye las cabeceras, también todo lo que incluye el protocolo, lo que utiliza para la comunicación. Y estos son solamente los bits útiles para el usuario. Por ejemplo, que si descargó algún archivo, sería el archivo completo y el rendimiento sería todo lo que se utilizó para descargar ese archivo, tanto el archivo como también los protocolos que se utilizaron para la transferencia de esos datos. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos que la latencia 4 milisegundos, velocidad de descarga 49 megabits por segundo y la velocidad de carga, velocidad de subida 47 mbps. Esta es una prueba que se realizó en fast.com, que esta prueba se puede realizar en cualquier conexión a internet para medir la velocidad de transferencia. Ok, no sé si tienen alguna consulta hasta este momento. Voy a ver el chat. Ok, entonces no hay consultas, continúo. Tenemos también el tipos de cables de cobre. Tenemos el cable UTP, el cable STP y el cable coaxial. Este cable UTP, el cable trenzado sin blindaje, este no tiene una cubierta, este es el que tiene una cubierta que lo que permite es que tenga menos interferencia eléctrica, y este es el que se utiliza en los edificios y casas para conectar las computadoras. El cable coaxial se utiliza normalmente en televisión por cable. ¿Qué características del cableado de cobre? El cable de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes. Hoy es económico, fácil de instalar y tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica. Tiene algunas limitaciones, como lo son la atenuación. Cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven. La señal eléctrica es susceptible a la interferencia de dos fuentes que pueden distorsionar y dañar las señales de datos: interferencia electromagnética e interferencia radiofrecuencia y crosstalk.
Ok, tenemos la mitigación. El estricto cumplimiento de los límites de longitud de cable mitigará la atenuación. Entonces en cable UTP no se recomienda mayor a 90 metros para que no tenga pérdida de señal. Algunos tipos de cable mitigan la señal de electromagnética e interferencia de radiofrecuencia mediante el uso de blindaje metálico y conexión a tierra. Algunos tipos de cable de cobre mitigan la diafonía girando los cables de par de circuitos opuestos juntos. Okay, aquí tenemos un ejemplo de atenuación. Entonces la señal se envía una señal y llega atenuada, va perdiendo la señal según del punto 1 al punto 2. Y aquí tenemos un amplificador que lo que hace es agarrar esta señal y amplificarla. Entonces de esta manera permite que viaje más esa señal. Ok, tenemos el cableado UTP, el par trenzado sin blindaje. UTP es el medio de red más común, terminado con conectores RJ45. Interconecta hosts con dispositivos de red intermediarios como por ejemplo los switches. Entonces estos son los que se conectan a los switches. Y tenemos las características claves de UTP. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico. Esta tiene una cubierta normalmente de plástico. Los pares trenzados protegen la señal de interferencia, entonces hay que trenzar los cables. Aquí vemos que están trenzados, cada par está trenzado. El aislamiento del plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par. Y los estándares para UTP son establecidos por la TIA EIA. TIA EIA 568 estandariza elementos como tipos de cable, longitud de cable, conectores, terminación de cable y métodos de prueba. Los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por el IEE, que calientan el cable de acuerdo con su rendimiento. Entre los ejemplos se encuentran categoría 3, categoría 5 y 5E y categoría 6. Aquí sería que categorizan el cable según de acuerdo a su rendimiento. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver unas características. La siguiente diapositiva. Aquí está un cuadro comparativo entre las diferentes categorías. Vemos que categoría 3, solamente permite 10 Mbps. O sea, ya casi no se utiliza. Categoría 5, se utiliza bastante, 100 Mbps, 100 metros. Categoría 5E, permite hasta 1 giga, es el que se utiliza actualmente, 100 metros. Categoría 6 también se utiliza bastante, permite hasta 1 giga, hasta 10 gigas y de 100 metros a 55 metros en redes de empresa y hogar, de transferencias de 10 giga. Y aquí tenemos los diferentes tipos de conectores. Bueno, el conector RJ45, que es el que se conecta al cable UTP, y aquí tenemos un cable bien ponchado y aquí uno mal ponchado. Entonces aquí pueden haber pérdidas o mala comunicación. Y este es un jack o un enchufe RJ45 para conectar este conector o este cable. Ok, UTP tiene 4 pares de alambres de cobre codificados por colores, trenzados y encerrados en una funda de plástico. No se utiliza blindaje. UTP se basa en las siguientes propiedades para eliminar la diafonía. Cancelación. Cada cable en un par de cables se utiliza polaridad opuesta. Un cable es negativo y el otro positivo. Están retorcidos juntos y los campos magnéticos se cancelan entre sí y permite eliminar de alguna manera lo que es la interferencia.
Entonces aquí vemos que los cables están prensados entre ellos, el par. Y ahorita vamos a ver los dos tipos. Ok, tenemos el T568A y el T568B. Aquí tenemos un par, el par sería el verde blanco con el verde. Y aquí tenemos la conexión. El otro par sería el naranja con el naranja blanco, el azul con el azul blanco y el café con el café blanco. Esto sería de manera. Y el cable directo Ethernet, ambos extremos utilizan un mismo tipo de cable, T568A o T568B. Este es el cable directo y este se utiliza de host a dispositivo de red o entre dispositivos diferentes. Luego tenemos el crossover, que un extremo es T568A y otro extremo T568B. Entonces, en un extremo es como este y en el otro extremo es como este. Esto se utiliza para conectar, por ejemplo, un router a una computadora o de una computadora a una computadora o de un router a un router por medio de cable Ethernet. Ok, aquí lo vemos. Entonces el crossover es que uno utiliza este y otro este. Y el directo utilizan la misma terminación. Aquí indica que el cable crossover se está volviendo legado debido a la utilización de AutoMedix para detectar el tipo de cable y la conexión completa. Entonces este Ethernet crossover ya casi no se utiliza porque automáticamente ya los equipos lo detectan. Lo detectan si es necesario cambiar si es necesario, entonces lo detecta el equipo. Y el cable de consola, que es para conectarse al equipo a realizar configuración, es un puerto de serie de host al puerto del router o de la consola del conmutador mediante un adaptador. Entonces, ese es un cable que se conecta a los routers o switches. Un cable que parece RJ45 se conecta y en el otro es un terminal serial o USB, como vimos en el video anterior. Ok, tenemos el par trenzado blindado que mejora la protección contra el ruido, más caro que el UTP, más difícil de instalar, terminado con conectores RJ45, interconecta a hosts de dispositivos de red intermediarios o switches y características claves del STP. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico. El escudo de aluminio para cada par de cable proporciona protección MI-RFI. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el cableado de fibra óptica. No sé si tienen alguna consulta hasta este momento. Con mucho gusto. Ok, entonces continuamos. Tenemos los tipos de cable de fibra óptica. Tenemos la fibra monomodo. Tenemos que el núcleo es muy pequeño, utiliza costosos láseres de larga distancia, puede transmitir señales a distancias de hasta 40 kilómetros o más sin perder la calidad. Tenemos la fibra multimodo, núcleo más grande, utiliza LED menos caros. Los LEDs transmiten en diferentes ángulos hasta 10 gigabits por segundo, más de 550 metros. Aquí tenemos el ejemplo. Monomodo viaja así, directo. Y el multimodo, la señal óptica viaja de esta manera.
Este se utiliza para largas distancias, el monomodo, y este para cortas distancias. Ok, tenemos lo que es el cable coaxial. Consiste en lo siguiente: cubierta de cable exterior para evitar daños físicos menores. Aquí lo vemos, que esta es la cubierta, este es el cable que se utiliza para televisión por cable. Una trenza de cobre tejida o lámina metálica actúa como el segundo cable en el circuito y como el escudo del conductor interno, que sería esta parte. Una capa de aislamiento de plástico flexible, que sería esto. Y se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales eléctricas, que sería esta parte. Entonces este que se utiliza en televisión por cable. Existen diferentes tipos de conectores con cable coaxial de uso. Algunos usos son conectar antenas a dispositivos inalámbricos, instalación de internet por cable y cableado de las instalaciones en el cliente. Estos son los tipos BNC, tipo N y tipo F. Ok, tenemos las propiedades del cableado de fibra óptica. No es tan común como el UTP debido al costo involucrado. Ideal para algunos escenarios de redes. Es menos susceptible a la atenuación y completamente inmune a la interferencia de radiofrecuencias, y hecho de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro. Utiliza un láser o LED para codificar bits como pulsos de luz. Que en la actualidad el cableado de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industria: redes empresariales, fibra óptica hasta el hogar, redes de larga distancia y redes de cable submarino. Que ya actualmente se utiliza bastante en fibra óptica hasta el hogar, FTTH. Y normalmente los proveedores de servicios de internet tienen su backbone con fibra óptica para señales y también cable submarino para intercomunicar países. Ok, tenemos diferentes tipos de conectores de fibra óptica. Tenemos el conector de punta directa ST, conector Lucent Simplex LC, el conector suscriptor SC, conector LC multimodo duplex, que tiene dos, uno para el envío de datos y otro para la recepción. Vamos a verlo aquí. El SC Subscriber Connector, conector de 2.5 milímetros de diámetro de tipo, es ideal para aplicaciones de fibra monomodo, por ejemplo KTV y GPON, y se caracteriza por su perfil cuadrado y de alta densidad de empaquetamiento. Entonces lo tenemos aquí, que sería este. El LC, conector compacto de férula de 1.25 milímetros, adecuado para alta densidad y aplicaciones como FTTH o fibra hasta el hogar. Es compatible con transceptores SFP y SFP+, o sea, es para conectarle lo que se conoce como un transceiver o un SFP. LC multimodo duplex son compactos y diseñados para conexión de alta densidad, ideales para centro de datos y redes empresariales. Su configuración duplex permite la transmisión bidireccional al incluir dos fibras, uno para el envío y otro para la recepción. Entonces aquí lo tenemos, sería este, conectores LC multimodo duplex, y ST, conector con montura de bayoneta diseñado para fibra multimodo y ampliamente utilizado en campus y edificios, que sería este que tenemos acá. Ok, aquí tenemos los diferentes cordones de conexión de fibra. Una cubierta amarilla es para cables de fibra monomodo y naranja o aqua para cables de fibra multimodo. Que la fibra óptica se utiliza principalmente como cableado de red troncal para alto tráfico punto a punto, conexiones entre instalaciones de distribución de datos y para interconexiones de edificios en campus
multi-edificantes, son que haya múltiples edificios. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo entre lo que es el cable UTP y el cableado de fibra óptica. Entonces aquí indica que el cable UTP permite de 10 hasta 10 gigabits por segundo y el cableado de fibra óptica desde 10 Mbps hasta 100 gigabits por segundo. Entonces aquí vemos la diferencia en la transferencia de datos entre el uno y el otro, bastante. La distancia permite hasta 100 metros y indica que es desde un metro hasta 100 kilómetros según lo que indica. Tenemos inmunidad a las interferencias. Este no es inmune, es baja, y este es bastante alta. Inmunidad a peligros eléctricos baja en UTP y alta, inmune en cable de fibra óptica. Y aquí los costos, UTP es más barato y fibra óptica es más caro para conexiones en edificios, por ejemplo. Y se necesita habilidades para la instalación. El cableado de fibra óptica es necesario más capacitación para utilizar el cableado, y el UTP es menos costoso y menos peligroso. Y el cable de fibra óptica es más peligroso manejarlo que el cableado UTP. Ok, ahora vamos a pasar con lo que es las propiedades de los medios inalámbricos. No sé si tienen alguna consulta hasta este momento. No los invito a que se suscriban si no están suscritos. Y muchas gracias por ver el video. Continuamos. Las propiedades de medios inalámbricos: transporta señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radio o microondas. Esto proporciona la mejor opción de movilidad. Los números de conexión inalámbrica siguen aumentando. Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica son el área de cobertura. La cobertura efectiva puede verse afectada significativamente por características físicas en la ubicación. Por ejemplo, no sé si hay árboles o si hay edificios altos y hay una comunicación inalámbrica entre un punto y el otro. Ahí va a haber una interferencia entre esos dos puntos debido a que hay un edificio que los está bloqueando, por ejemplo. Interferencia: la conexión inalámbrica es susceptible a interferencias y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes. Entonces, por ejemplo, si hay muchos dispositivos que están trabajando en el mismo radio, entonces puede ser que haya una interferencia entre esas señales. Ok, también la seguridad: la cobertura de la comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión. Entonces Luego también tenemos la WLAN de medio compartido, funciona en semiduplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Muchos usuarios que acceden a la Wireless Local Area Network simplemente resultan en un ancho de banda reducido por cada usuario. Entonces ahí que la velocidad se comparte entre los dispositivos que estén conectados. Ok, tenemos los tipos de medios, los estándares de la industria IEEE de telecomunicaciones para comunicación de datos inalámbricos cubren tanto el vínculo de datos como las capas físicas. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física dictan métodos de codificación de datos a señales de radio, frecuencia e intensidad de la transmisión, requisitos de recepción y de codificación de señales, diseño y construcción de antenas. Entonces ellos se encargan de estandarizar esa parte. El IEEE. Tenemos algunos estándares inalámbricos: el IEEE 802.11, los cuales es la parte de la red Wi-Fi que utilizamos en las casas. Hay diferentes A, B, G y N. Tenemos el Bluetooth IEEE 802.15, estándar de red inalámbrica
de área personal. El WiMAX 802.16 utiliza una topología de punto a multipunto para proporcionar acceso de banda ancha. Esto se utilizaba anteriormente para dar comunicaciones a las casas por medio de red inalámbrica. Entonces se conectaba una antena y en una radio base entonces había una antena que recibía esa señal. El ZIBE 802.15.4, comunicación de baja velocidad de datos y baja consumo de energía, principalmente para aplicaciones de Internet de las cosas. En general, una LAN inalámbrica o WLAN requiere los siguientes dispositivos. El punto de acceso o access point concentra las señales inalámbricas de los usuarios y conecta la infraestructura de red basándose en cobre existente. Adaptadores NIC inalámbricos brindan capacidad de comunicación inalámbrica a los hosts. Hay una serie de estándares WLAN. Al comprar equipos WLAN, asegúrese de la compatibilidad e interoperabilidad. Los administradores de red deben desarrollar aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las redes inalámbricas del acceso no autorizado y los daños. Entonces aquí más que todo lo que indica es que tenemos que tener un punto de acceso que está repartiendo lo que es la señal inalámbrica o el Wi-Fi, y las computadoras tienen que tener algo que lo permite conectarse a la tarjeta de red inalámbrica que permite conectarse a los access point. Entonces esta computadora se puede conectar al access point por medio de la señal inalámbrica que utiliza el adaptador NIC inalámbrico, y este access point reparte la señal inalámbrica. Entonces en este módulo que aprendimos, entonces antes de que ocurra cualquier comunicación de red debe establecerse una conexión entre la red, entre el punto A, ya sea por cable o inalámbrico, y el punto B. Entonces tiene que haber una comunicación física entre los dos dispositivos. Aunque nosotros no la veamos, siempre hay una comunicación física entre esos dos dispositivos. Entonces nos conectamos, por ejemplo, del celular, nos conectamos por medio del Wi-Fi, o por medio de la computadora nos conectamos al Wi-Fi. Ese Wi-Fi se conecta a lo que es la fibra óptica que se tiene en la casa, o el cable de cobre, y ese cable de cobre viaja hacia la central, y la central se conecta a los servidores, y luego de eso se devuelve la señal, y entonces hay una comunicación física entre un dispositivo y el otro. La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por los ingenieros. Entonces vemos que hay múltiples organizaciones que trabajan para normar y estandarizar lo que es las comunicaciones. Los estándares de las capas físicas abordan tres áreas funcionales: componentes físicos, codificación y señalización, como lo vimos anteriormente. Tres tipos de cable de cobre son UTP, STP y cable coaxial. El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA y EIA. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos define las características eléctricas del cableado de cobre. Entonces ellos son los encargados de definir las características del cableado de cobre, el IEEE. Los principales tipos de cables que se obtienen mediante el uso de convenciones de cableado específicos son Ethernet, el Ethernet directo y el Ethernet crossover, que es el que se da vuelta a los cables. Un punto es A y el otro es el B, según lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces sería Ethernet directo y Ethernet cruzado, o UTP directo y UTP cruzado. El cable de fibra óptica transmite datos a través de distancias más extensas y ancho de banda mayores que cualquier otro medio de red. Entonces eso lo vimos, que el cable de fibra óptica permite mayor ancho de banda y
permite que sea más extenso las distancias. Hay 4 tipos de conectores de fibra óptica: ST, SC, LC y LC multimodo. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los datos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. La tecnología inalámbrica tiene algunas limitaciones, como el área de cobertura, las interferencias, la seguridad y los problemas que producen cualquier medio compartido. Los estándares inalámbricos incluyen los siguientes: Wi-Fi 802.11, IEEE 802.11, Bluetooth IEEE 802.15, WiMAX IEEE 802.16, Zigbee IEEE 802.15.4. Tenemos la red inalámbrica, LAN inalámbrica, WLAN, Wireless Local Area Network. Requiere un access point inalámbrico y adaptadores NIC inalámbricos. Entonces tiene que haber un access point o un dispositivo que reparta la señal inalámbrica, y las computadoras tienen que tener una tarjeta de red inalámbrica que permitan conectarse a esa red. Ok, entonces esto sería el video de hoy. Un poco resumido, un poco rápido. No sé si tienen alguna consulta o duda. Si no,